que es el ciclo de seminarios, conservación de bienes culturales en museos y otros espacios. Esta sesión, este conjunto de sesiones, como ustedes saben, pues parte de esta inquietud, de esta preocupación que tenemos todos por lo que está pasando con nuestros bienes culturales, tanto en museos, en iglesias, en unidades educativas, en empresas. Hay diferentes lugares donde se están conservando estos bienes de diferentes maneras, ¿no? De muy buena manera en algunos casos y en muchos pues de manera muy preocupante. Por eso hemos tomado esta iniciativa apelando a este desprendimiento que tienen los expositores en estas noches, donde nos van a comentar de unos temas muy diversos y a la vez muy especializados. A ellos va nuestro agradecimiento, por supuesto, y me paso a presentar a quienes estamos organizando este ciclo de seminarios. Tenemos a sociedadpatrimonio.bo. Este es un grupo, una agrupación de profesionales amparados en la Ley de Culturas del municipio de La Paz. Está también Sinfotur, que es una empresa y a la vez una consultora, donde se está trabajando diferentes temas y diferentes proyectos. Se ha estado en Potosí también. Se está por ingresar a la Ruta de los Dinosaurios, que es un hermoso proyecto también en 4 departamentos de Bolivia. Y tenemos el gentil auspicio y el apoyo de lo que es ICOM Bolivia. Algunos conocerán, otros no. ICOM Bolivia es el Consejo Internacional de Museos, el capítulo de Bolivia, específicamente el ICOM Bolivia, cuya presidenta, la arquitecta Cintia Jiménez, nos ha dado pues este respaldo, este apoyo, esta confianza que esperamos obviamente no defraudar y nos ha dado este aval para que podamos tener ese respaldo de una institución que tiene representación en la gran mayoría de los países que están afiliados a la UNESCO. ICOM Bolivia y todos los ICOM del mundo tienen esta relación con la UNESCO y por eso es importante este apoyo que nos está dando en este ciclo de seminarios. Me permito presentar a continuación al maestro Roberto Montero. Él con mucho desprendimiento, con mucha generosidad, va a presentar ahora una exposición bastante amplia y bastante rica porque deriva de toda su experiencia, todo su conocimiento, que es muy vasto, ¿no? Entonces, realmente media hora era poco, ¿no? Por eso se ha tomado esta decisión de poder ampliar un poco más lo que es el horario que él disponía inicialmente, de 30 minutos, y el restaurador Ricardo López ha concedido justamente su tiempo. Hemos hecho un arreglo en el horario, en el cronograma, y ahora tenemos la presentación del maestro Roberto Montero Mariscal. Él es especialista en restauración y conservación de bienes patrimoniales. Justamente por eso está abriendo este ciclo de seminarios. Es licenciado en Artes Plásticas en la Universidad Mayor de San Andrés en 1983. Es también graduado en el Centro Regional de la OEA en Cusco, Perú. Hizo estos estudios entre el 82 y el 85. También ha realizado docencias en el Instituto de Investigación y Posgrado, en la Facultad de Arquitectura, Artes y Urbanismo en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha hecho programas de complementación académica en conservación y restauración de obras de arte en la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco, Perú. También ha realizado investigaciones sobre catastro, evaluación y estudio de la pintura mural en el área centro-sur andina y patrimonio en la Ruta de la Plata para la OEA. Ha sido profesional en restauración del patrimonio cultural del ex Ministerio de Culturas y Turismo de 1982 hasta el 2020, en inmuebles como la iglesia de Tiahuanacu, la Torre de la Compañía, San Francisco de la Paz, y en patrimonio arqueológico también trabajó en los tulpares polícromos de Río Lauca, que está en el departamento de Potosí. Ha trabajado también en el traslado del monolito Bennett en la ciudad de La Paz hacia Tiahuanacu.
Ha puesto en valor las hornacinas de Yumani en la Isla del Sol, en el departamento de La Paz. Ha trabajado en obras como la Virgen del Cerro en Potosí y en La Paz. Y también en la imagen del Señor del Santo Sepulcro, en la Virgen de Copacabana, en el traslado de murales de Solón Romero y el Grupo Anteo, en la conservación de obras de Leonardo Flores, Arturo Borda, Guzmán de Rojas, y actualmente realiza encargos y supervisiones sobre bienes y monumentos patrimoniales para el mantenimiento del patrimonio cultural vinculado con la cultura desde el 2020. Es poco esto que estoy diciendo, el maestro Montero tiene mucha más experiencia, esta es una apretada síntesis de su trayectoria, toda una vida entregada a la conservación y a la restauración de los bienes culturales de Bolivia. Sin más preámbulo, maestro, por favor, le doy la palabra para que podamos empezar y después de la exposición vamos a tener una ronda de comentarios, de preguntas y algunas inquietudes de los participantes, para lo cual pedimos que sean bastante puntuales, concretos, ¿no? Y podamos dar la oportunidad a la mayoría de las personas que quieran participar, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y todas, esperamos que sea de provecho este primer seminario con la presencia del maestro Roberto Montero. Sí, los dejo entonces con él. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, maestro. Active su micrófono, por favor, maestro. Al igual que en otras disciplinas, el desarrollo tecnológico ha supuesto un cambio considerable en la conservación y restauración de los bienes culturales. Nos posibilita trabajar en condiciones impensables de degradación por contaminación de nuestros monumentos y nuestros productos y tecnología, aún sin experimentar que si se busca su utilidad es imprescindible una metodología rigurosa respecto a la otra del arte e intervenir únicamente cuando no hay soluciones. Vemos que las nuevas tecnologías han abierto importantes vías de estudio y conocimiento del monumento y materiales que la constituyen. Su evolución en el tiempo, condiciones que se ha mantenido y causas de degradación nos ayudan a decidir la forma más adecuada de intervención con productos que se emplean y emplearon en su restauración. Algunos de los análisis no destructivos serían inspección visual, iluminación rasante, luz monocromática o fotografía, fotogrametría, fluorescencia de rayos ultravioletas, radiografía, colorimetría, termografía, reflectografía infrarroja, emisión acústica, ultrasonido, las corrientes inducidas, endocrinología, escaneo en 3 dimensiones, tomografía. Cuando es preciso, un análisis de laboratorio mediante una toma de muestras, micromuestras para estratigrafía, microscopía óptica, electrofotometría infrarroja por transformación de Fourier, identificación de ataques biológicos por test microscópicos. Como ejemplo, vemos el deterioro que ocurre en los lienzos por efecto de la luz de los pigmentos, resultado que muchas veces es imposible de solucionar con la acción preventiva y solo contener con la conservación y llegar a una solución a medias.
con la restauración, el cual veremos más adelante. Como ejemplo vemos a través de la historia del arte, los artistas siempre han estado interesados en estudiar los materiales y las técnicas artísticas. Este es un listado de algunos de los ejemplos de diferentes autores que han surgido a través de los siglos, de obras que documentaron cómo se crea una obra de arte, o experiencias de los artistas, que cómo se utilizaban diferentes pigmentos, o cómo se veían diferentes materiales, sean como libros de recetas o cómo hacían las cosas y cómo fueron creadas. Entre los más conocidos tenemos a Leonardo da Vinci, Giannino Giannini, y entre los bolivianos tenemos a Solón Romero, que sí nos dio algunos ejemplos, pero de ello estamos hablando de la antigüedad, y nos va mostrando sincretismo. Algunos ejemplos de publicaciones contemporáneas que se encuentran en Internet también y que se pueden bajar para actualizarse, también nos muestran todos los ejemplos de conservación preventiva y cuidado de los tratamientos y casos prácticos. Según la Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los principales riesgos que acechan al patrimonio cultural fueron identificados, analizados y evaluados para su intervención preventiva en diferentes casos prácticos, mostrando riesgos y casos prácticos de conservación en todo momento. La degradación de las pinturas sobre lienzo. Perdón. La degradación de las pinturas sobre lienzo son las mismas que para la escultura, aunque en este caso su acción se ve desfavorecida por la presencia de colas orgánicas, aglutinantes, aceites, aprestos, así como por el desarrollo de hongos y bacterias que produce en los tejidos modificaciones de color, formación de manchas y pérdidas de las características mecánicas. Si no existe mantenimiento, los barnices amarillean, el material de soporte es propenso a las contracciones, hay posibilidad de infestación térmica. Esto se debe hacer mediante identificación e inventarios para una relevancia del tema. De dichas reglas nos permitimos considerar los conceptos básicos de conservación preventiva en control de temperatura, a través de la historia del arte, los artistas siempre han estado interesados en estudiar los materiales y ven cómo utilizando técnicas más sincréticas, podemos ver que la conservación, antes de la conservación preventiva, se hacen estudios de la obra, y se ve que con exámenes como la luz ultravioleta nos lleva al requerimiento de un mínimo
una mínima intervención como protección, pero también debemos ver que en la intervención de una obra, según la Organización Mundial de la Salud, se debe también el restaurador prever para su ser, utilizando gafas de seguridad con luz ultravioleta, mangas largas o bata de laboratorio. En casos de rayos X, utilizar batas con plomo, guantes de vinilo, previendo las bacterias. Si bien en este caso estamos viendo la luz ultravioleta, es una muestra válida para mostrar los barnices que van apareciendo o amarillándose en una obra. Bueno. Entre los criterios primarios de intervención de una obra tenemos lo histórico, lo artístico, estético, científico-técnico, social, espiritual, y los criterios comparativos de intervención, la procedencia, la representatividad, la rareza, la singularidad, el estado de conservación, la integridad y el potencial interpretativo. La degradación de las pinturas sobre el lienzo o las esculturas son las mismas que para todas las obras de arte, aunque en este caso su acción se ve favorecida por la presencia de colas orgánicas, aglutinantes, aceites y huevo y aprestos, así como por el desarrollo de hongos y bacterias que producen en los tejidos modificaciones del color, formación de manchas, pérdidas de las características mecánicas. Si no existe mantenimiento, los barnices amarillean, el material de soporte es propenso a contracciones mecánicas y hay posibilidad de infestación de termitas. Las condiciones inadecuadas de almacenamiento en el depósito de una institución, sin el mantenimiento y prevención de los objetos de colección, dejando estas a penumbras durante 3 meses, puede causar la pérdida temporal o permanente de los mismos, infestándose de hongos y bacterias. Este es un caso de los lienzos de la valla que nos muestra un caso extremo de contaminación. Para ello es recomendable realizar procesos normativos, normalizados internacionalmente, en la conservación preventiva y de intervención para contener la materia y para reducir el mal que lo está afectando. Asimismo, vemos que como técnicas analíticas, en las técnicas analíticas aplicadas en la conservación, en estas, toda obra precisa de un previo análisis para su intervención. La luz ultravioleta es una forma de radiación electromagnética junto con la luz visible, en la infrarroja, en los rayos X. La luz ultravioleta irradia a longitudes de onda más cortas que la luz visible y no puede ser vista por el ojo humano. Sin embargo, cuando la luz ultravioleta es absorbida por ciertos materiales, se refleja hacia el ojo humano como radiación visible
de longitud de onda más larga o luz visible. Este fenómeno se conoce como fluorescencia visible inducida a la ultravioleta. Aquí vemos también infrarrojos, y que es esta. En diferentes tecnologías que han desarrollado a través del tiempo y sirven de apoyo analítico del arte para el examen de materiales, tenemos como ejemplo el microscopio, el análisis químico, en la radiografía, los rayos X, el ultravioleta, la luz infrarroja, la dendrocronología, así como el carbono 14. Todo este tipo de instrumentación descubierta a través del tiempo nos permite analizar las obras en más detalles, examinando lo que es su composición química y física de los materiales, para poder entender no solamente cómo fueron creadas, sino también qué está afectando internamente la condición de los materiales y su capa pictórica, o por qué están sobreviviendo en buena condición. Estos estudios, o con la ayuda de estos materiales o equipos, nos pueden indicar qué podemos cambiar y qué podemos replicar. El último ejemplo es, creo, el microscopio electrónico de Basedow, que es una de las ayudas que hace que la restauración sea más válida, pero en Bolivia creo aún no tenemos este análisis con tomografía computarizada. En los rayos X sí tenemos bastante apoyo. Lo mostramos cómo se ve que el lienzo es original al ver que están las cadenarias de la tela mostrando con los clavos, y se ve el estado de conservación. Una tomografía computarizada combina una serie de radiografías que se toman desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo, y utiliza procesamiento informático para crear imágenes o cortes transversales. Las imágenes con rayos X suponen la exposición de una materia con una pequeña dosis de radiación ionizante para producir imágenes interiores. El detector de rayos X de alta resolución permite obtener radiografías en formato digital. El uso de la tomografía y los rayos X han abierto un amplio abanico de posibilidades en el estudio de la estructura interna, la técnica de ejecución y el estado de conservación del objeto escultórico, viendo inclusive qué materiales se han utilizado. Este es el caso de plomo en el Cristo del Santo Sepulcro, o ojos de vidrio en la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, tipos de material, el maguey en el Virgen de Copacabana. Bueno, en el caso de tomografía computarizada, que no la vimos en Bolivia, se ve el material, la madera con la que está realizada la escultura. Sí se hace estudio de la madera en Bolivia se hacía para ver, identificar el material, pero estamos actualizados en todas los temas
Un ejemplo de las secciones transversales de los diferentes estudios que se realizan mostrando las diferentes capas de una obra en sus diferentes grosores que facilitan su identificación. En la diapositiva vemos el ejemplo de la primera sección de transversal de 1853, la que inició la estratigrafía, y la última, que es la más reciente, que es la digital, como vemos en la microfotografía, ya con electrónica. Bueno, este es un ejemplo en Bolivia, cómo hacíamos la fotografía microscópica para identificar los materiales de soporte, los materiales de preparación, los materiales pictóricos y los materiales de protección, tanto como en petrografía, que también se hacían algunos ejemplos que no los mostraré. Eh, bueno, pero bien a nivel internacional podemos indicar que eh, en esta imagen que se puede resaltar tres regiones especiales, las grandes, que son las verticales y paralelas muy visibles en la frente de la Mona Lisa, eh, nos muestra que el soporte es el que también muestra los tipos de deterioro que hay, presenta una obra. Esto nos muestra que el material es el álamo y que las fibras de la madera influyen en el estado de cuarteado de la obra. En cambio, en los lienzos vemos, aparte del cuarteamiento, también los deterioros que sufren por golpes y estos patrones de grietas nos muestran muchos estados que difieren según los pigmentos y los aglutinantes, en secuencias de un material pictórico, como el caso de el sector este, que nos muestra veladuras y las grietas son menores. En cambio, donde hay empastes, las grietas son mayores. Bien, pasando a, a los rayos X. Acá vemos la ubicación de las placas que se hicieron en el lienzo San Martín de Tours de Ilhabaya, donde nos muestran el correspondiente registro radiográfico y el estado de conservación de la obra, asimismo su datación histórica del lienzo de Leonardo Flores, que vio que como no tenía lienzo, tuvo que hacer un repinte sobre la misma obra para poder intervenirla eh, como una San Martín de Tours, que tal vez era a la obra que querían y él no tenía la tela. Esto de las telas es un muy complejo, un tema muy largo de hablar, que a ver si lo explico posteriormente. Aquí vemos un David con la cabeza de Goliat, que se encuentra en el Museo de Artes de San Diego, donde en una subasta lo compraron. Bueno, el anticuario lo pintó por, para que se venda más fácilmente. Pero ya en el museo vieron que tenía un repinte, todo gracias a la radiografía de rayos X y eliminar esta cabeza que
tal vez por morbosidad fue pintada, ya que en la venta solamente decía David con la espada de Goliat, y se le tuvo que cambiar el nombre a David con la cabeza de Goliat. Otro ejemplo de luz ultravioleta nos permite ver la estructura externa en sus diferentes estratos y coloraciones, información si hay barnices, repintes. Los más oscuros son los repintes, los barnices son, acá, si bien acá estamos mostrando ya con los estratos limpiados, los estratos con barnices se los ve con otras coloraciones, y los estratos sin barnices en las ventanas de limpieza se las ve con otras coloraciones. Un ejemplo válido para los rayos X, donde muestra la parte interna de la obra, como nos muestra si hay una pintura encima de la original y si esta está escondida detrás de la pintura. En el caso de la Virgen Cerro, vemos que sí tenía algunos repintes en el orbe y tenía faltantes en las letras. En cambio, y bueno, con ultravioleta también se pudo observar que se podía ver mejor las letras. En cambio, en el lienzo del Santo Sepulcro, del Gran Poder, se pudo observar que sí tenía un repinte en la radiografía. En cuanto al estudio de la madera, como bien vemos, el soporte de tela de la Tentación de San Antonio de la iglesia de Caquiaviri, vemos que era un material reutilizado con un anagrama del embalaje traído desde España, el cual fue reutilizado para pintar una obra al óleo en América. Y también vemos que no solamente se traían material de España para utilizar, sino que también se llevaba de América material, como el caso de la madera caoba encontrada en Europa, pintada por Rembrandt, que fue llevada desde las Islas Canarias. En el caso de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, se observa que trajeron madera pino europeo de Segura, de España, y esta obra fue tallada y policromada por Jerónimo Hernández de Estrada. Entonces nos da una de interpretar que toda obra, todo material está vinculado con la historia. Decir que que los colores han ido del Nuevo Mundo al Viejo Mundo y del Viejo Mundo al Nuevo Mundo. Tenemos los pigmentos y fragmentos de pintura mural encontrados en la retícula 8 de Acapana, que nos muestran que ya se utilizaban estos pigmentos en la región andina, y que también estos pigmentos que
como la cochinilla eh, que, que se hizo si bien lo utilizaban para teñir telas, también vemos que la utilizaron para los pintados de los lienzos en Europa. La ciudad de la Chaux-de-Fonds, en el noroeste del país, con ráfagas de viento de 200. Otros materiales que utilizamos como apoyo tenemos el Munsell, que nos sirve para identificar el color, el GPS, que también nos sirve para la ubicación de de las obras o los yacimientos, como es decir, el amarillo de Corocoro, el rojo de el Cerro Rico de Potosí y el verde de la región del lago Titicaca. También vemos que el azul de Prusia utilizado en los murales de la casona de 1768 fue inventada, si bien fue inventada en 1704, su comercialización en América comenzó en la cuarta década del siglo XVIII. Los colores utilizados, el verde, el rojo y amarillo, son colores naturales extraídos de pacajes del Cerro del Potosí, de Corocoro. Los colores que se utilizaron desde Parinacota, en Chile, Curahuara de Carangas, Carabuco, Bolivia, y que también vemos que utilizaron grabados y, y obras que trajeron de Europa para poder plasmarlos como el de Carlos IV a caballo, eh, realizado por Francisco de Goya, eh, o Luis XVI, realizada por a François Caldet. Bueno, la diferencia de tono se debe a la consolidación de la obra y su recuperación es un poco difícil. Un ejemplo de deterioro por uso de las anilinas ya se ve en la degradación del color rosado eh, por estos pigmentos vegetales, que es un color natural, fácilmente degradable por la luz solar. Como parte de un estudio de fluorescencia de capas de pintura y barniz bajo luz ultravioleta, se ha podido medir con un espectrómetro de fluorescencia que estos pigmentos se habían degradado en, en mucha intensidad. También vemos que los lienzos si bien estos son los de Van Gogh, otros lienzos de impresionistas se fueron degradando mucho. Ya Van Gogh y Gauguin habían previsto que estos colores se degradaban mucho y eh, de ahí que los pintaban más intensos, previendo que se iban a desvanecer con el tiempo. Esa era la impresión que tuvieron y de ahí que ellos la pregonaban como, y los entendían como los impresionistas. También vemos que los colores brillantes de Matisse se desvanecieron. Esto lo descubrió un equipo de, compuesto y vieron que
El compuesto químico original, el sulfuro de cadmio, que es altamente insoluble en agua, y el amarillo brillante está sujeto a procesos de oxidación inducidos por la luz que le transforma en un sulfato de cadmio incoloro y soluble al agua. En estas capas fotográficas vemos en un detalle de la técnica de la obra y, los estudios que realizaron con luz visible, con rayos X, con infrarrojos, con ultravioleta. Un ejemplo de un estudio. En toda intervención debe tener un consejo consultivo. Esto ya vimos, ya se había visto en el taller de restauración de Bolivia, el 2003, cuando se intervino la Virgen Cerro, que para cualquier tratamiento de intervención se debía hacer una consulta a historiadores, a entendidos en conservación y restauración, inclusive a gente que daba los fondos, quienes definían y aprobaban los tipos de tratamiento y procesos de intervención. En este caso se vio que la Virgen Cerro, por proyección, era más grande, inclusive tenían alas, las nubes eran más salidas, el personaje más entero, pero se optó por reducir a la mitad del tamaño y luego de reducir a la mitad del tamaño, se vio que si bien en este caso se aumentó el rostro a los personajes, se aumentó el cerro y al ángel, en la parte superior no se intervino mucho, solo se le puso el fondo para poder darle el acabado final. Este mismo caso vemos perdón, en la estabilización de la humedad relativa mediante sales de sílice en el Cristo del Santo Sepulcro. Si bien se hizo la conservación y consolidación de la obra, a su estudio y técnicas y materiales, también se debe hacer hincapié en el eh, mantenimiento y prevención de la obra en sí. Y bueno, en este caso, esta obra se la monitorea cada 4 años para ver si le afecta algo la humedad, la temperatura, el manipuleo e prevención en la obra. En muchos casos, como el caso de el cuadro San Agustín de la Iglesia de Chicane, al Comité de Prevención de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, eh, se hizo luego de la entrega del lienzo, del robo y de la entrega del lienzo a la iglesia, se solicitó nuevamente la obra para su conservación y restauración y quedó en custodia en una institución para su resguardo hasta que la iglesia tenga mejor seguridad. En una intervención realizada en el Colegio Junín de Sucre, en restauración de emergencia, en la pintura mural La Educación para la Paz y la Libertad, del artista Jorge Maná y Lorgio Vaca, pintado en 1956, donde vemos que el mural se encontraba justo detrás de los baños
y estos eran afectados en la parte inferior. Lo que se hizo fue su consolidación de base de preparación que estaba muy deteriorada y su reintegro de color por proyección y por ayudados siempre por una fotografía que la tenía el inventario y catalogación del Ministerio de Cultura. Toda pintura mural debe tener su tratamiento de intervención puntual, intervención para poder hacer una intervención más prolija. Hacer una consolidación, limpiezas mecánicas, eliminación de polvos acumulados, limpiar excedentes de mugre, polvos, tratamientos no agresivos, pueden ser limpiezas con aguas no iónicas, consolidación de grietas, fisuras, reintegro de faltantes para hacer una protección y una reintegración cromática de los para la salvaguarda del material. En Bolivia tenemos que hacen el tratamiento, mantenimiento y conservación y limpieza de obras en mármol. Esto lo realizan la Escuela Taller de La Paz de Bolivia. Las esculturas que fueron destruidas gracias a un concierto en la Plaza Murillo fueron consolidadas y conservadas y posteriormente, y luego de su conservación, ya solo precisaba mantenimiento eventual de entre 4 a 6 años, o mejor si se hace anual o bianualmente. Y esto lo hace la Escuela Taller de La Paz en Bolivia. Acá vemos que también la Escuela Taller hace intervenciones en mármol en el Cementerio General de La Paz. Otro problema que tenemos son el vandalismo. Vemos Isabel Católica con deterioros muy agrestes que nos muestran que no toda obra está propensa a ser conservada en su integridad, ya que hay estratos sociales que hacen que muchas obras no tengan su conservación preventiva en todo tiempo. Aquí vemos una pintura mural de la localidad de Uyuni, que luego de sus descubrimientos se logró la conservación de los murales de Alanda de Pantoja. Se las consolidó y conservó para el rescate. Luego de su consolidación y se hizo ya la capa de prevención y bueno, tuvo su vandalismo y nos encontramos con que se deterioró más de lo que estaba realmente. Un ejemplo de metales donde si bien la pátina está interpretada como símbolo de corrosión, el caso del caballito de México, vieron que en Norteamérica la Estatua de la Libertad
era mejor preservarla en su estado de pátina. Entonces se ve que la pátina también es benigna, le da antigüedad y le da mayor sobriedad. Si bien hay en este caso la escultura en un cementerio, tiene algunos deterioros por el tiempo. Lo único que se debe hacer es hacer mantenimiento o aparejo de del metal. La conservación preventiva y la conservación curativa representan una estrategia con una visión integradora de las diferentes actividades de acervo en la que siempre caben modificaciones en las actitudes, procedimientos y evidentemente en las instalaciones y dispositivos para mejorar el control sobre los riesgos de deterioro. Un ejemplo de donde a menudo las condiciones que encontramos una obra son tan valederas que uno puede decir ya no vale la pena su recuperación, pero un ojo bien atinado puede decir, pero hay una imagen, se puede recuperar esta escena y se la va armando y nos encontramos con que ya recuperada la escena y haciendo reintegro de los faltantes con soporte y haciendo una de reintegro de bases de preparación y bases neutras de color, se puede recuperar todo el material en sí. Otro ejemplo de caso práctico y concreto de intervención preventiva, tenemos donde la imagen de un cuadro que se cayó en un museo, quizá por estar mal sujeto o por un terremoto, donde se vio la UNESCO vio la Universidad Politécnica de Valencia, apoyado por las normas de la UNESCO, y en un fórum se observó que se debe tener o tomar conciencia de la necesaria prevención que se debe tener para poder conservar nuestro patrimonio cultural y que unos simples y sencillas acciones preventivas son suficientes para evitar en el futuro daños graves sobre nuestros bienes culturales. Otro ejemplo bueno, y ser capaces de tener criterios básicos de actuación para la perdurabilidad de los bienes y tener una visión general de la importancia de la prevención para no llegar a la restauración o a la pérdida total de un objeto cultural. Otro ejemplo, también debemos tomar en cuenta los probables deterioros en las exposiciones, sea por la temperatura sube por el exceso de gente, en riesgos de deterioro por vandalismo o y tener un plan de escape, realizar una elaboración o plan de escape para la conservación preventiva. Este es un ejemplo de el Guernica de Picasso, que ya tiene su plan de escape, sea por incendio o terremoto. Si bien es un cuadro grande, vieron ya la posibilidad de poder sacarla de un sitio a otro en, en, como decisión correcta.
Entrando a la ley de 530 de patrimonio, nos vemos que en Bolivia para la salvaguardia y protección, dice, no debe realizarse a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos. Asimismo, indica que debe tener una adopción inmediata de medidas para la protección y salvaguardia de dichos bienes culturales. En el 49, como autorización, es velar por la preservación e integridad del patrimonio cultural. En cuanto a la creación de fondos de fomento que no se da, esta sirve tiene la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación y preservación. En cuanto a las definiciones, en esta misma ley 530 nos indica que la salvaguarda son las medidas encaminadas a crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad del patrimonio. La intervención es el conjunto de acciones para posibilitar la restitución de un bien cultural a su estado previo, y la preservación es el conjunto de acciones planificadas de defensa, amparo y prevención del deterioro y de tergiversación. En la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia indica que es responsabilidad del Estado la protección, conservación y resguardo y difusión del patrimonio cultural, y al que reconoce como patrimonio cultural y está declarada como monumento y objeto arqueológico, que, bueno, reconoce que es la riqueza artística y, bueno, nos habla algo de las competencias exclusivas del nivel central del gobierno, el nivel departamental autónomo y del nivel municipal autónomo, el que ve que con la incorporación del componente novedoso del 2009, son responsabilidades los gobiernos autónomos. En cambio, las organizaciones internacionales y las cartas y recomendaciones indica se deben conocer los principios de intervención sobre el patrimonio o los procedimientos específicos de ellos antes de cualquier intervención. En Bolivia, a la restauración se inicia con Cecilio Guzmán de Rojas, quien acá vemos un parche de uno de los lienzos que intervino, quien en 1930 crea el repositorio del Museo de Arte Retrospectivo en Potosí, hoy Museo Casa de la Moneda. Él fue quien hizo que todos los lienzos de de este pintor sean recuperados y guardados en ese repositorio, en la Casa de Moneda, y también crea la Pinacoteca Nacional en La Paz, que hoy es el Museo Nacional de Arte. Desde 1900 se hizo el rescate patrimonial de las obras, catalogándolas y haciendo que se vean que también se vean los periodos virreinal y republicano como bienes en declaratoria. Por iniciativa de la arquitecta Teresa Gisbert y José de Mesa, en 1970 se forma el primer taller de restauración en un ambiente del Museo Nacional de Arte, con la restauración de obras, y en el 78 y con la implementación de un pequeño taller con material entregado por la OEA y países de la región andina,
para la realización de técnicas analíticas aplicadas en la conservación, con las que se realizaron análisis estratigráficos, deontológicos, el luz ultravioleta, de rayos X, hasta el 2020. Bueno, este centro funcionaba con ayudas internacionales, como en la cooperación alemana, con la iglesia de Carabuco empezamos, Embajada de España, Embajada de Holanda, Embajada de Japón, la World Monument Fund, la OEA, la Embajada de Italia, ahora último, que quería crear un nuevo centro de restauración, entregando equipos que ya estaban viniendo al campus universitario de Calacotilpavi, pero que no se logró hacer este sueño. Entre algunas obras publicadas tenemos como tarea realizada por el taller de restauración como compromiso de investigar, registrar, conservar y proteger para generaciones futuras publicaciones que fueron logradas en su integridad. Algunas definiciones sobre preservación, conservación preventiva y conservación interventiva. Podemos refrescarnos con que la conservación preventiva o indirecta se enfoca en prevenir el deterioro de las colecciones. En cambio, la curativa directa o remediadora se enfoca en corregir el deterioro físico o químico de un objeto o documento. Entre los factores de deterioro tenemos los biológicos, naturales y acciones humanas, plagas, rayos de sol, inundaciones, sismos y uso inadecuado, vandalismo u olvido. También tenemos los factores intrínsecos, que son los naturales, terremotos, inundaciones, temperatura, humedad, y los extrínsecos que nos llevan a un deterioro por olvido inclusive. Como bien vimos, la conservación interventiva o remediadora se basa en la alteración de los aspectos físicos o químicos del bien cultural, dirigida principalmente a prolongar su existencia. El tratamiento puede consistir en estabilización y o restauración. Para una conservación interventiva lograda, debe ver los factores ambientales, humedad, calor, contaminantes atmosféricos, etcétera, valorar las características del edificio, planificar contra siniestros, daños, deterioros de colecciones, incendios, planificar actividades relacionadas con el mantenimiento y protección para organizar limpiezas, protecciones, mejorar manipulaciones, prevenciones y conservando la información que da todo el tratamiento de conservación interventiva, esto con documentaciones, registros, digitalizaciones y difusión. Definiendo los objetivos y responsabilidades, vemos que se debe tomar conciencia de la necesaria prevención para poder conservar nuestro patrimonio cultural con unas simples, sencillas acciones preventivas. Podemos prever, evitar futuros daños. Tener criterios básicos de activación para contribuir a la perdurabilidad de los bienes desde un punto de vista más eficiente y tener una visión general de la importancia que tiene la prevención para no tener que llegar a la restauración o a la pérdida total de un bien
También debemos ver los probables deterioros de conservación preventiva en exposiciones, riesgos, deterioros por vandalismo, aglomeración de gente. Si bien se resguarda inclusive haciendo exposiciones, hay algunas como una mala intervención en barniz y para conservar, que hace que se hincharole, como quien dice. Se hacen prevenciones de conservación, pero hay siempre aglomeraciones que hacen que cambie, sufra la obra en sí. La manera como reaccionan los soportes artísticos ante el medio ambiente, principalmente la temperatura, la humedad y la luz, la acción de la contaminación ambiental y su mayor o menor resistencia ante el ataque de agentes biológicos como hongos, bacterias e insectos y xilófagos, dependen de la naturaleza de los objetos. Vemos que se debe garantizar la preservación de las obras de arte como una tarea sencilla si se toman en cuenta una serie de normas de conservación y preservación que se aplican dependiendo de los materiales que conforman el bien. El personal de prevención y conservación investiga nuevas técnicas y materiales que mejorarán los programas preventivos de tratamiento. Vemos que la debilitación y pérdidas en el marco original de una pintura es debida a la acción de insectos xilófagos, la carcoma. En craqueladuras y pérdidas de capas de una pintura sobre tela son debido a fluctuaciones excesivas de humedad relativa y también excesos de cuidado, como si bien se parchó, hay deterioros o incrustaciones que deterioran el lienzo por tensiones. Otro ejemplo de los componentes de la preparación y capa pictórica son materiales microscópicos y sufren el yeso, las colas animales. La humedad relativa también influye en ello. La flexibilidad original se va perdiendo con el tiempo y pierden su capacidad de adaptarse a los movimientos del soporte. Esto provoca la aparición de craquelados, ampollas, desprendimientos, pérdidas. El resecamiento o ruptura de la tela de una pintura por el golpe o por otro objeto, el resecamiento acelerado es un deterioro. Si bien tenemos en Internet glosarios visuales, este es un recurso que ha sido compilado por conservadores de Australia bajo la guía de Alice Cannon. Las definiciones utilizadas en este glosario se basan en las utilizadas para la evaluación del estado de conservación de una obra y nos muestran cómo se puede hacer un inventario o ficha técnica para su intervención. Bueno, solo es un ejemplo extractado de la guía del glosario visual, donde nos muestran muchos ejemplos de deterioros y ejemplos de formas que se pueden mostrar para hacer una intervención más cabal. Si no se indica cómo prevenir
deterioros, vemos cómo usan las esculturas como alfileteros. El caso de cuando intervenimos la Virgen de Copacabana, nos encontramos con que la usaban al vestirla, la usaban como alfiletero para que la capa no se caiga. Como era maguey, es maguey, podía nomás entrar el alfiler. Y bueno, los deterioros fueron luego al final muy... O en el caso de la manipulación de objetos sin criterio y con gente no especializada, que muchas veces las deteriora al hacer estas intervenciones. El arte destruido, el cambio climático, el almacenaje. Acá tenemos una fotografía que tomé el 88, creo, cuando intervinimos la iglesia de Tiahuanaco. Se las guardó en el coro alto, todas las esculturas, para que se las pueda intervenir. Hasta ahora no se las intervinieron, ya pasaron más de 40 años. También si no se las resguarda, se llenan de polvo y si no se ve que tenga una capa de protección, puede afectarse químicamente. Un ejemplo válido es el tratamiento de desinfección con fenol para prever los insectos, control de la microflora, ah, o en la afección de presencia de humedad en las paredes de los lienzos. Ejemplos de intervenciones de, eh, de color, en este caso el rigatino, intervenciones de aparejos para poder mostrar en su integridad las obras, o las de consolidación y reintegro de eh, estructuras más rígidas como la madera. Otro ejemplo de deterioro vemos que la lluvia ácida y la posterior deposición seca en las partículas de ácido contribuyen a la corrosión de metales y, y materiales, en este caso el bronce, y el deterioro de la piedra como el mármol y la caliza. La lluvia ácida se siente y se tiene el mismo gusto que la lluvia limpia, pero sus compuestos nocivos tienen una pequeña proporción en ella para ser notada con una simple inspección y decir, mira, el mármol se ha vuelto talco. Hay una de cambiar la estructura molecular del material para poder deteriorarse. Otro ejemplo de deterioros son las aves, los roedores, los hongos, los insectos, plagas que deterioran el patrimonio mueble e inmueble. En la ocupación del riesgo se debe identificar y evaluar acciones y planificar los procedimientos, identificar el riesgo, evaluar el riesgo, diagnosticar e identificar los problemas, priorizar, determinar las competencias y las responsabilidades de las decisiones, formular propuestas y resultados deseados, identificar los recursos necesarios, establecer actividades y sus secuencias, identificar responsabilidades y actores para ejecutarlas, determinar presupuesto para su intervención, evaluar la solución para la durabilidad de la intervención. Sin prevención,
hay posibles deterioros, sea por falta de criterios o movimientos bruscos. Vemos deterioro por la corona o grietas por movimientos bruscos. La corona en el Cristo de la Caída, por no ponerle una banda de tela, se fue deteriorando, y por ponerle un peso excesivo y el movimiento en la procesión hizo que se rompa la parte de la cintura. Por ejemplo, es las condiciones inadecuadas de almacenamiento en el depósito de un museo, con aglomeración y desorganización de objetos de la colección, pueden causar deterioro con el posterior extravío temporal o permanente de los mismos. En la elaboración de un plan de conservación preventiva, se debe ver el material utilizado en su construcción, capas de color producidas en el tiempo, su historicidad, el polvo acumulado, si no se realiza mantenimiento, prevención. El caso es tiene ojos de vidrio, es madera pino, está conformada por piezas, y bueno, la mecánica y el tiempo ha hecho que se rompa o se quiebre y pierda el mismo tono y la coloración. Y bueno, que haya salte por la humedad y temperatura en el almacenamiento. Bueno, la consolidación de esta obra hace que se haga un reajuste estructural de la obra en sí, y con un reintegro de la base de preparación se puede definir ya luego de la limpieza el color, la base de preparación previa, el bol de Armenia, el dorado, el acabado estético. Modo de prevenir golpes y rayones con las herramientas de mantenimiento es poner una cinta masking sobre el metal en la brocha para hacer la limpieza. Es un recurso válido que hace que no se raye la obra y o que no se deteriore en el mismo mantenimiento. Otro buen proceso de prevención es el almacenaje, que evita daños posteriores, muchas veces irreversibles, que implican un uso de recursos que podrían ser inevitables. De esto se trata la conservación preventiva y abarca todos los ámbitos de una organización. El tiempo es un gran escultor. El día en que una escultura está terminada, su vida en cierto sentido empieza. El tiempo, sin embargo, opera en estos objetos que padecen a su manera el equivalente al cansancio, al envejecimiento, su abandono o a la intención de sus restauraciones. Este se puede retrasar con solo hacer un mantenimiento y prevención. Y bueno, si hay algunos deterioros, se debe ver que sea una pátina benigna y no un mal que aqueje al material en sí. En cada obra, en toda obra de arte, perdón, la materia habla, los materiales tienen información, combinación de la historia del arte con la tecnología y los artistas que las crearon como objetos físicos.
Esta disciplina reúne historiadores de arte, conservadores, científicos de la conservación, antropólogos, arqueólogos, etcétera, para poder estudiar los materiales y lograr una comprensión más integral de una obra de arte, así como la comprensión de cómo lo crearon. La meta es lograr una comprensión mucho más grande del significado de una obra, así como nuestra comprensión de los artistas y las sociedades y las civilizaciones que los crearon. También ha ayudado a responder preguntas sobre fechas, atribuciones, apariencia original, su función y cómo podemos preservar los objetos asegurando su longevidad para las generaciones futuras. Bien, no queda más que agradecer al colectivo cultural Sociedad Patrimonio.bo, a Sinfotour, el Centro de Investigación e Información Turística, y con Bolivia, a quienes organizaron el ciclo de seminarios virtuales, conservación de bienes culturales en museos y otros espacios, por permitir entregar esta ponencia sobre experiencias y comunicaciones científicas y algunos acápites en torno sobre la importancia de la conservación de los bienes culturales. Muchísimas gracias, maestro Roberto Montero. Los agradecidos somos nosotros, ¿no? Por permitirnos más bien conocer todo este trabajo que ha venido desarrollando. Mostraba el taller de restauración del Ministerio de Culturas, bueno, del ex ministerio, y esperemos que pronto se reponga, ¿no? Por el momento está cerrado, entiendo, y bueno, todo lo mejor para que pueda volver a funcionar. Vamos a dar pie a las preguntas, a los comentarios, alguna inquietud. Este es el momento, por favor. Podemos abrir micrófonos, podemos escribir en el chat. Vamos a ir ordenando la participación. Podemos ir ya comentando, compartiendo alguna inquietud. Adelante, tienen la palabra los participantes, por favor. Adelante. No quiere hacer nada. Creo que tenemos algo en el chat. Sí, tenemos algo en el chat. Nos dice Guara, una consulta. ¿Hay lugares en donde se pueda estudiar profesionalmente la restauración o cómo es el camino a ello? No sé si está hablando de Bolivia o del mundo, ¿no? Pero, maestro, si pudiera absolver esa consulta de dónde se podría estudiar restauración, que podría aconsejarle a Guara, por favor. De Bolivia nos dice Guara. Sí, En Bolivia hay un lugar donde se exacto. pueda estudiar. Acá en Bolivia, si bien no tenemos un Centro Nacional de Restauración y Conservación, el taller del Ministerio de Culturas tenía ah, un espacio para que puedan entrar gente y hacer sus pasantías. Actualmente tenemos eh, los talleres de restauración de la Embajada de España que se da a la conservación y restauración de elementos líticos, metalistería y madera. En algo hacen hincapié en obras artísticas como lienzos y piedra. Ojalá y que hagan la intervención de la portada de del Carmen.
Y bueno, no tenemos en Bolivia u otros lugares que sí se debe hacer hincapié en que se debe pedir becas o hacer estudios a nivel exterior. En Bolivia solo tenemos la escuela taller y o la de chiquitos. Muchas gracias, maestro. Tenemos dos inquietudes más. Vamos a leer para todos. Moisés Vilca nos dice, buenas noches, una pregunta. ¿Cómo se puede hacer mantenimiento y restauración de una estela lítica? Seguramente una síntesis tal vez, porque eso es bastante largo, imagino. Adelante, maestro, si Sí, se puede ver esto de las co- estelas líticas. gracias. Como bien vemos, toda obra de arte debe tener antes su análisis del estado de conservación en que se encuentra. Es decir, no solo ver y decir se puede intervenir. Primero hay que hacer la evaluación del estado de conservación, qué deterioros tiene y qué tratamientos o procesos necesita. En el caso de una estela lítica, o cerámica, eh, podemos ver que las afecciones que más le dan son el intemperismo, entre ellos las sales, el vandalismo, entre ellos la pintura, eh, eh, y también vemos los deterioros por, por otros efectos. Em, en- el mantenimiento se hace generalmente después de hacer conservación de la obra que precisa, como se les dije, de un estudio de la obra en sí. Es un poco complejo decir, se interviene y ya, ¿no? Primero hay que ver qué tipo de deterioro es y luego hacer el tratamiento, Sí, muchas gracias, maestro. Eso también lo vamos a ver en las próximas sesiones, ya con los ¿verdad? arqueólogos que están trabajando más el material lítico, ¿no? Para complementar esa pregunta, porque estamos con Moisés y él está refiriéndose a estelas líticas prehispánicas, ¿verdad? Hay otra pregunta, maestro, si es que pudiera resolver. Dice, profesor, buenas noches, un placer escucharlo. Quisiera preguntarle sobre los equipos que se utilizan. ¿Son especializados? Bueno, equipo, no sé, de computación, de registro, eso habría que especificar, querida Liz, a qué equipos nos estamos refiriendo. Bueno, gracias. Adelante. En la restauración, esta especialidad se aboca más a ver con qué equipos podemos ah, tener un apoyo técnico o tecnológico. Si bien uno dice, al parecer tiene repintes, acá se ve algo. Para demostrar podemos utilizar rayos X, que si no tenemos en nuestro taller se puede pedir a, eh, a- a un taller de rayos X que nos hagan la ayuda de sacarnos las placas. En el caso de la piedra, que si no estamos versados en decir esta estela lítica, como el caso de las piedras que las trajeron em, de letanías y que dicen que es de Tiahuanaco, con hacer un estudio de la petrografía podemos decir de qué lugar fueron traídas. El mismo caso se da con todos los elementos que pueden decirnos. Veamos si un químico nos puede decir si este amarillo es un pigmento natural o vegetal, o si eh, bueno, nos llegó al Ministerio de Culturas un equipo para
que trajo una un dispositivo que podía verificar por absorción atómica que el tipo de material que estaba compuesto, el tipo de componente que estaba compuesto el material. Es decir, este amarillo está compuesto de cromo o este amarillo es este blanco es un titanio o es un carbonato o es un sulfato. Y al verificar eso, bueno, en Bolivia no tenemos estos equipos, pero sí existen, como decir, em, eh, es un poco caro que nos den sus apoyos. Sí hay estos aparatos, lo utilizan en minería para ver el porciento de oro, digamos, en una veta o el grado de composición de un material. Sí, son especializados los equipos y en muchos casos eh, nos vamos más a lo simple y decimos, como en el caso de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, se les propuso a la congregación sacar rayos X y se les dijo que costaba 210 bolivianos, pero dijeron es muy caro. Lo más recomendable fue solamente hacer un análisis dendrológico y con ayuda especializada de una amiga en España, eh, se demostró que este era pino y que era de la región de la península, ¿no? Es una si no hay un equipo, nos vamos más a una de verificar. Muchas gracias, maestro. Estamos con una última consulta. Eh, Nos dice Carmen, muy buena exposición, felicidades, maestro. Mi consulta es sobre el metal oxidado, cómo conservar la pátina. Esa es la consulta de Carmen. Esta es la última consulta. Lisa aclaró que se refería justamente a los equipos de rayos X. Sí, Adelante, por rayos favor. X, perdón. El rayos X, como le digo, si no tenemos en la disposición, podemos contratar un equipo de rayos X portátil. En cuanto a la consulta sobre el metal oxidado, cómo conservar la pátina, como les dije, primero hay que verificar el tipo de metal. Es decir, en el caso de la cúpula del legislativo, es eh, bañado en cobre sobre planchas de zinc. Sí se hizo eh, en muchos casos tenía una pátina negro verduzca y un 80% de oxidación de hierro del zinc. eh, entonces se propuso hacer una galvanización del zinc para darle una capa de cobre y a esta capa de cobre darle una pátina de óxido negro. eh, bueno, lastimosamente ahora la pintaron con pintura piroxilina y desapareció todo ese trabajo que se hizo. Como bien les digo, a- a conservar la pátina se debe primero hacer una evaluación del estado de conservación y como en toda obra, primero hacer tratamiento de la base, del soporte de la materia y luego darle una integración a los faltantes, consolidación de la materia en sí y posteriormente, bueno, como bien dices, conservar la pátina y hacer un reintegro de los faltantes y darle un aparejo de color a la pátina de intervención.
Muchísimas gracias, querido maestro Roberto Montero. Hemos tenido este placer de compartir toda su experiencia, su conocimiento. Esperamos que todos los participantes también hayan estado atentos a todo esto que nos ha compartido con tanto desprendimiento. Ha sido como una hora de exposición muy rica, muy vasta y Gracias. seguramente hay pues mucho más por comentar y por trabajar, ¿no? Esperamos que haya servido esto y que refuerce nuestra preocupación y nuestro afán por cuidar nuestros bienes, conservarlos, restaurarlos y también luchar por que se puedan reabrir estos espacios como este taller de restauración que había, tal vez en otros lugares, en otras ciudades, y además también luchemos por que se puedan fortalecer nuestros museos, ¿no? Con la implementación de este tipo de espacios y también de profesionales que puedan trabajar en ellos. Muchísimas gracias a todos y todas. A usted, Roberto Montero, un saludo especial. Invitamos nuevamente a todos y todas que puedan asistir mañana. Estamos empezando a las 8 de la noche, como hoy en punto. Vamos a estar con Samuel Oporto, que nos va a hablar de la conservación del patrimonio arqueológico, y también con Víctor Javier Fernández, que nos va a hablar de la conservación preventiva del material arqueológico procedente de las excavaciones arqueológicas. Ahí Estimada también Luz, hay podemos una mano acudir. levantada. Ah, ya, perdón, perdón. Ya me estaba despidiendo, pero vamos a pedir al maestro que responda algo más. No, Jimena Ausa Eh, está con la mano levantada. ya, sí. Adelante, Jimena, por Sí, favor, tienes la palabra. buenas noches. Luz, gracias. Buenas noches, Roberto. Un gusto verte, hablar contigo y gracias por tu exposición. Realmente te agradecemos por compartir tus conocimientos con nosotros siempre. Quería preguntarte, en una diapositiva que has presentado, había un dibujo sobre, o bueno, había una fotografía sobre una intervención que han hecho ustedes, creo que es en el lienzo de San Miguel, Arcángel. Y abajo decía el empleo de amonio cuaternario. Quería preguntarte en este sentido, ¿cómo lo han, cuáles son las proporciones que han utilizado para, porque entiendo que el amonio cuaternario se lo tiene que disolver, ¿verdad? Si pudieras tal vez explicarnos un poquito eso de cómo ha sido el proceso y si pudieras tal vez el tema de las proporciones. Gracias, Roberto, un gusto. Bien, el amonio cuaternario es un compuesto químico que los restauradores lo utilizan en la tabla de Mohs para la ah, eliminación de bacterias. Eh, Se puso en boga últimamente para esto de el COVID. Eh, Inclusive decían que se debe beber. Sí se puede beber, no es dañino si se lo toma en 2 partes por millón, ¿no? En cambio, para la restauración se utiliza 4 partes por 1000. Es decir, basta poner 100 centímetros cúbicos en 4 litros y poder hacer la descontaminación de las bacterias, hongos, líquenes, eh, helechos, eh, bueno, a los helechos estoy hablando de las esporas que son las que salen posteriormente de las hojas. Em, es de comercialización libre. Actualmente se la puede comprar en cualquier lugar. eh, eh, Recomendado por Facebook, ¿no? Dices amonio cuaternario y te dicen, se vende, pero ya te lo venden, eso, tienes razón, ya te lo venden desconcentrado, te lo venden, es decir, utilice solo diluyendo en 1 litro y te dan 100 centímetros cúbicos. Ya está. eh, en cambio, lo original se debe diluir en
4 partes por millón, es decir, ponerle 20 litros de agua para 100 centímetros cúbicos del compuesto puro. Es como cualquier compuesto químico para químicos y para comercio. Es decir, el mismo alcohol absoluto es diferente al alcohol etanol, ¿no? Es decir, el etanol te lo venden de 70 grados, el más puro, pero hay el puro puro, que es de 90, que quema. En cambio, el otro solo te destruye la garganta. Es así que el amonio cuaternario podemos utilizarlo para ayudándonos con otros elementos como el ultravioleta, que también es un desinhibidor de las bacterias y hongos, y descomponer y realizar la eliminación de los contaminantes. Perfecto, muchas gracias, Finalmente, Roberto. Gracias. gracias, Jimena, por la consulta. Muchísimas gracias, estimado Roberto. Como decía, invitamos mañana nuevamente a que podamos darnos cita. Vamos a hablar ya de la parte arqueológica con 2 personas dedicadas a esto, ¿no? Samuel Loporto y Dieter Javier Hernández, que nos van a hablar de las piezas arqueológicas concretamente. Muchísimas gracias a todos y todas. Esperamos que mañana podamos estar todos puntualmente para escuchar las ponencias. Muchísimas gracias, maestro. Que tengan buenas noches a todos y todas. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. noches a Gracias, buenas noches. Gracias.